Sí, te escucho. Hola, profe. ¿Ahí nos Ahora sí. escuchas? Oh, sí, súper. Ustedes. Gracias. Jason, habla, por favor. ¿Se te escucha? Jason. Habla. Que hable, primo. No, usted que hable. Que se presente. Sí, lo escucho. Estoy escuchando bien. Eso, iba a decir eso, bajar la cámara porque estaba viéndoles solo parte de la frente. Listo. Instala tu computadora al otro lado para que tenga otra cámara. Profe, si tienes presentación donde dice compartir pantalla, ahí la proyectas. Presentación, compartir pantalla. Yo estoy viéndome acá. No tengo presentación. Es habladito. Listo, vale, perfecto. Hablado solamente. Está por el... No, ya te lo reenvío. ¿Se puede conectar uno por el computador? Sí. Pero ahí también lo... No, pues sí. No, el micrófono. Esta gente no desconecta el micrófono. Listo, aquí ya está grabando. Vibración, apagados. Listo. Bueno, muchachos, profesor Diego, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en la institución universitaria Antonio José Camacho, profe Diego, con los estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Es un programa nuevo, un programa que fue aprobado por el Ministerio de Educación el mes de julio del año 2016. Estamos con nuestros fundadores, nuestra primera promoción, y estamos muy contentos de tenerlo a usted, profe. A los estudiantes les comento, el profesor Diego Fernando Bolaños, doctor en educación, magíster en educación, psicólogo y profesional en ciencias del deporte de la Universidad del Valle. El profe se encuentra en Brasil, se fue a Brasil a hacer sus estudios doctorales y actualmente está haciendo estudios ya postdoctorales. Entonces, profe Diego, un placer y un honor poder compartir con usted desde Brasil. Okay, muchas gracias. Para mí es muy placentero y más orgulloso aún. Bueno, me invitaron a una conferencia sobre qué son las ciencias del deporte, ¿no? Y ustedes, ¿cómo les invitaron ahí a los estudiantes? ¿Qué invitación? ¿Cómo corrió la invitación para ustedes? ¿Cómo se les invitó a este evento? Debemos de hacer un trabajo. Ah, bueno, ese ya es un mecanismo de presión. Saben que llama la represión y está la dictadura de clase, la dictadura del conocimiento. Es un mecanismo de presión, efectivamente. Pero ¿cómo les dijeron? ¿Qué va a haber? Yo quiero saber sus expectativas y las expectativas surgen a partir de cómo lo invitan a uno a algo, ¿no? Si usted lo invitan un sábado en la noche, probablemente a una conferencia no va. Si lo invitan ahí a una rumba, a unas cervezas, probablemente sí. Entonces, ¿cómo les invitaron hoy para las 10:30 de la mañana? ¿Estar en qué evento? Nos dijeron que teníamos la oportunidad de compartir con una persona que tiene demasiados conocimientos. Entonces, digamos que nos vendieron esta conferencia como uno de los mejores. Como para despejar dudas, aclarar conceptos. Ok. Entonces, una conferencia, o sea, estamos casi en el mismo eje y adicionalmente para despejar dudas. Bien, yo no rechacé la invitación, a pesar de que el tiempo que estoy apretado de tiempo,
pues además de los estudios postdoctorales, estoy laborando aquí en Brasil con un instituto en el campo del deporte y la educación física, pero no la rechazo porque, primero porque me parece un lindo gesto de Jason que me haya tenido en cuenta. En nombre de la institución Camacho Perea, esa institución universitaria en este momento, se me posibilite compartir con ustedes. Segundo, porque siempre tengo un sentimiento de gratitud. Día a día expreso mi gratitud con la vida, con las personas que me rodean. Y por supuesto no dejaría de hacerlo con personas que me rodearon en su momento. Pero más allá de que esto se piense como un favor a Jason, parece que es un espacio de crecimiento, así como la compañera decía ahora, para despejar dudas. Y yo voy a aprender mucho más tal vez de lo que ustedes puedan aprender. Nunca me negaría a hablar a las personas que están estudiando lo que amo, ciencias del deporte, y porque al final cabo ustedes en poco tiempo serán mis colegas. Entonces, para mí, el que quede algo de lo que yo sé en ustedes va a ser pues un logro superlativo. Ahora, si esto no entorpece el cumplimiento de los objetivos propuestos por la institución y por la organización del evento, yo propongo un conversatorio más que una conferencia. Igual yo tengo una conferencia preparada, pero propongo más que conversemos, que puede ser mucho más favorable para eso de despejar dudas y para que nos nutramos los dos al tiempo, los dos bandos, el bando que representa acá profesor Bolaños en la UFMY y ustedes que están allá, que sería ese otro bando, con una gran diferencia. Son dos bandos que no estamos confrontados, sino que vamos a caminar en la misma dirección. Entonces, les propongo, más que conversemos antes que una conferencia. ¿Ustedes están de acuerdo o prefieren la mirada de la conferencia para comenzar a hablar? Conversatorio. Sí, es preferible. Un conversatorio sería... Ok. La base de una conversa, de un conversatorio, es justamente el intercambiar palabras y en esas palabras van unas ideas, probablemente unos juicios y probablemente unos prejuicios, o regularmente más prejuicios. Entonces vamos a empezar en esa conversación, en eso que podríamos llamar una mayéutica educativa pedagógica a estas horas. Para ustedes de la mañana, ¿algo se metió ahí? ¿Es de ustedes o es mío? Es de acá, es de acá, es de acá. Ah, ya. Listo. No volvió la imagen de ustedes. ¿Ahí ya? No. Ustedes me están observando. Sí, señor. Ahora sí, de nuevo. Ok. ¿Quién es Felipe González? Espero que no sea el presidente de España. No, es estudiante de la jornada sabatina que están conectados por internet. Ah, ya. Pues Felipe no tiene un nombre muy agradable para los intereses de Sudamérica. Felipe González, presidente de España, fue y sigue siendo una persona detestable. Bueno, entonces eso, yo decía una mayéutica pedagógica, académica, educativa hoy, para ustedes en la mañana, para acá, para nosotros en Brasil, ya casi la 1 de la tarde. Rompiendo con ese protocolo incluso de esta hora ser la hora del almuerzo. Entonces eso me permite hacer esa propuesta y bueno, que ustedes, bacano que ustedes también aprueben el que conversemos, ¿ya? Entonces vamos a conversar sobre lo que son las ciencias del deporte. Insisto, el agradecimiento a Jason y a todos y a todas las colegas que estuvieron ahí al frente de esta idea y vamos a ver cómo crecemos a partir de esta conversa. Entonces, para referir una posible definición, porque cuando me dicen qué son las ciencias del deporte, me están casi diciendo, diga qué son las ciencias del deporte. Podríamos salirnos del embrollo diciendo las ciencias del deporte son esto o es esto. Pero antes de decir eso,
como académicos, que siempre nos gusta un poco enredar la pita o enredar la cuerda y adornarnos con palabras para que todo quede mucho mejor, no a la mala intención, sino supuestamente pensando que eso ayuda para que haya mejor conocimiento. Antes de hablar de una definición de ciencias del deporte, si incluso es posible definir ese campo, yo digo campo en este momento y ya eso puede ser una definición o una conceptualización, ahí hay un punto de tarea para ustedes, ¿no? ¿Qué es definición? ¿Qué es conceptualización? ¿Qué es un término? ¿Qué es un concepto? Esto es necesario que ustedes lo tengan claro para poder hablar de ciencias del deporte. ¿Qué es una concepción? ¿Qué es una definición? ¿Qué es un concepto? ¿Qué es un término? Todo esto está entramado y si usted va a un diccionario específico, un diccionario, digamos, especializado en términos, ustedes van a encontrar esto en diccionarios científicos, ¿no? Diccionarios sobre teoría de la ciencia. La diferencia entre un término, un concepto, entre una definición y una concepción. Igual ustedes pueden encontrar esto en uno de los capítulos del libro de Carlos Eduardo Vargas, El deporte como objeto de estudio. Él ahí hace una pequeña alusión a esclareciendo estos elementos. Entonces, si es posible hacer una definición, lo cual incluso yo pienso que es necesario, que es justo, es indispensable mirar si hay un objeto de estudio que responda a esa definición de ciencias del deporte. Yo escuché ahora que Jason habló de licenciatura en ciencias del deporte y educación física. Ahí hay una situación problemática. Yo sé que si no lleva la licenciatura no es aprobado en el Ministerio de Educación. Me parece interesante a veces que, como pasó con mi caso, no es el título el que nos hace hablar, es nuestra formación conceptual la que nos permite argumentar y hablar frente a otros profesionales. Hay un contrasentido porque históricamente lo que fue ciencias del deporte se erigió históricamente como un opuesto a una condición discursiva de la educación física. No fue el primero y no será el último, digamos, paradigma que se ubique frente y confrontando a la educación física, por muchos motivos. Históricamente reconocemos tres paradigmas que se ubicaron, digamos, de frente y contra la educación física en su momento, a la vez que la educación física se ubicó de frente y contra ellos, para, en un discurso hegemónico, intentar rebatirlos o eliminarlos. El primero de ellos fue lo que se denominó las ciencias aplicadas al deporte, que surgió más o menos entre los años 60 y 70, cuando las ciencias sociales y humanas empezaron a tener esa connotación de necesitar aplicabilidad de conocimientos y demostrar al mundo científico que son ciencias en la lógica del positivismo lógico, que es un movimiento de 1900 y tanto en sus inicios sobre la ciencia. El segundo paradigma que se opone a la educación física es el que se denominó ciencia del deporte. Hay una diferencia entre ciencias aplicadas y ciencia del deporte, así como la diferencia entre ciencia del deporte y ciencias del deporte. No solamente son las S, o es la S de ciencias. Hay toda una construcción, al menos en el campo epistemológico en el cual yo me muevo para identificar ciencias del deporte, que diferencia ampliamente la ciencia del deporte a la ciencia del deporte. Y el tercero, esta ciencia del deporte es un poco más de los años 80, y el tercero viene juntando conocimientos de los años 70, 80, pero tiene su boom de fuerza en Alemania y también acá en Brasil, y llega a Colombia también, pero un poco más retrasado hacia el año 2000 casi, que es el de las ciencias del deporte. O sea, nosotros somos el tercer paradigma que de alguna forma irrumpe en el escenario del conocimiento científico sobre el deporte, un poco en confrontación. Cuando hablamos de confrontación, es una confrontación en el campo de la teoría y la ciencia. Es una confrontación teórico-científica e investigativa a la educación física. ¿Me siguen ahí?
Entonces, lo que quería preguntar, ¿ustedes creen que hay un objeto de estudio para ese campo de las ciencias? ¿Tienen alguna pregunta? Si algo no queda claro, si tengo que devolverme en algo para aclarar, recuerden, es un conversatorio. Pueden preguntar, irrumpir en su momento. Dime. Profe, haz el favor y me repite tercer paradigma. Ciencia, el tercero es el que ustedes están estudiando, ciencia del deporte. El segundo es ciencia del deporte. Y el primero es ciencias aplicadas. Ciencias aplicadas, ciencia del deporte y ciencias del deporte. ¿Bien? Vamos. Entonces la pregunta nuevamente, ¿hay un objeto de estudio para las ciencias del deporte? Yo diría que el objeto de estudio de las ciencias del deporte sería el mismo deporte. Muy bien. Efectivamente, hay un objeto de estudio. Y la gran diferencia, y por eso, de alguna forma, cuando esto lo hemos intentado, lo hemos explicado de miles de formas, en el caso mío, desde 1991, hemos tenido muchas situaciones de no ser bien interpretados. Siempre se nos ha pensado que es que queremos acabar con la educación física, y no era eso. Es sencillo. El objeto de estudio es el que hace que una ciencia efectivamente tenga un discurrir, tenga un desarrollo, tenga un devenir, o sea ciencia. No hay ciencia sin objeto de estudio. Y efectivamente, el objeto de estudio, claro, bien específico, como lo dijo el colega ahí, compañero, es el deporte. Lógicamente, el deporte, ¿cómo lo definimos? Y ahí sí ya entra el campo de la definición. El deporte, ¿cómo lo definimos en la ciencia del deporte? Es muy diferente al deporte como es conceptualizado por la educación física, por la ciencia del deporte y por las ciencias aplicadas al deporte. O por N paradigmas que existen, ciencia motrística, la ciencia de la motricidad humana, movimiento humano, todas ellas enmarcadas en la lógica muy parecida al de la educación física, o por decirlo más directamente, el mismo paradigma de la educación física separado, el mismo paradigma de la educación física fragmentado. Ah, caramba, yo pensé que eran solamente 4 y 5 personas, ese auditorio está lleno. Está bien. Está bien, bacano. Entonces, ese objeto de estudio, ahora, después de eso viene esa parte. Esa primera pregunta está resuelta. Sabemos que hay un objeto de estudio que se llama deporte. Si una ciencia no define un objeto de estudio, o si nosotros que estudiamos el deporte no definimos y no sabemos definir el objeto de estudio como tal, caemos en el campo de la especulación. El campo de la especulación es eso de yo creo, yo pienso y me parece, y en cosas que están en el conocimiento común y que permite que las personas del común se comuniquen fácilmente, desde cada uno cómo piensa, generando una torre de Babel, pero una torre de Babel que hace que la gente viva feliz. Y se entiende así la gente del común. No podemos aceptar esa misma lógica en el ámbito del conocimiento científico. Tampoco estoy diciendo que tenemos que promover la exactitud exacerbada, la lógica de lo puntual y de lo que todo tiene que ser concreto. No. Estoy diciendo que al menos debe haber una ligazón, una unión. Hay palabras que aquí de tanto repetir en portugués y en este otro idioma, hay palabras que de pronto voy soltando ahí, entonces me disculpan cuando no se entienda algún concepto que suelto por ahí, me lo preguntan para corregir y ubicar el sinónimo en español. Entonces, esa unión
de conceptos y de definiciones es lo que nos diferencia en el conocimiento científico de aquellas personas que no estudian ciencias del deporte. Eso que yo denomino el relativismo, el todo del relativismo o el todo es relativo, que hace parte del conocimiento común. Nosotros no nos podemos dar ese derecho a decir, no, es que, por decirlo en ese sentido, como un ejemplo práctico del deporte, no, es que el deporte es salud. Son de esos relativismos, por ejemplo, que tenemos que empezar a romper cuando estudiamos el deporte, porque es un relativismo, ¿no? El deporte es salud. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué es salud? Eso ya son elementos que a nosotros nos ubican en otra lógica diferente al profesor de educación física, que está muy en la lógica de pensar que el deporte es exclusivamente un elemento para aplicar en el aula, y dentro de esa aplicación es para conseguir sus objetivos didácticos metodológicos. En las ciencias del deporte y en la definición del deporte como tal, nosotros rompemos con esa lógica. ¿Por qué? Porque esa lógica o ese camino de tener un objeto de estudio bien claro, bien definido, o al menos que sea efectivamente concreto ante los ojos y ante la abstracción, ante los ojos de la concretud y ante la abstracción, ante el pensamiento abstracto, es el camino de mirar, de revisar, de argumentar y de hacer visibles los objetos de estudio. Como tal, es lo que ha hecho todo científico, es lo que ha hecho todo aquel que pretendió acercarse al conocimiento sistematizado para resolver problemas. Desde la física, ya galileana, incluso mucho antes, desde los griegos, lo que se pretendió y lo que se hizo para mostrar que el camino científico, o que existía una ciencia, o que era la posibilidad de existir una base de conocimientos organizados y sistemáticos llamados ciencia, era definir muy claramente el objeto de estudio. Desde la geometría, por ejemplo, euclidiana también. ¿Siguen ahí? Vamos, entonces volvemos a la pregunta. Ya tenemos el objeto de estudio, deporte. Ahora vale la pena preguntarles. Ya sabemos que existe el deporte. Ya sabemos que es ese objeto de estudio. Antes de la segunda pregunta sería una aclaración que muchos pensaron en algún momento que era un capricho mío. Y después fui comprobándole que efectivamente es una aclaración de mucho peso. En ciencias del deporte no hablamos de ciencias del deportes o de los deportes. Hablamos de ciencia del deporte. Es decir, el deporte en singular. No es ese, no se muevan, ya vienen los deportes. Ya, no es ese de los noticieros exclusivamente. Es ese y ese otro universo. Entonces, el deporte como ese gran universo de para algunos las prácticas lúdicas, para otros las prácticas físicas, para otros las prácticas corporales, de rendimiento, etc. Para nosotros con una definición muy diferente. Vamos a mirar ahí que es la segunda pregunta. ¿Ustedes podrían darme una definición de deporte? ¿Alguien tiene ya una definición de deporte? Imagino que de pronto en primer semestre lo definieron así como educación física. ¿Alguien la recuerda? ¿Qué es el deporte? ¿O qué es deporte? Para no decir él, como que si existiese un único. Profe, yo tengo Dime. un ejemplo que nos compartió el profe Jason. Dale. Es un fenómeno multifacético del orden social, cultural, susceptible a cambios históricos y de toda índole. También se afectó estructuralmente y funcionalmente y en respuesta a las demandas sociales plantadas en la época. Si mal no estoy, hay unos apartes ahí de Matviet. Es una definición que surge de la cultura física. La cultura física, que básicamente es ese paradigma que trabajaron en la Unión Soviética y que aún Rusia la tiene, define el deporte así. Tiene una definición que es amplia, es una definición que no agota
el universo del deporte. ¿Alguien más de pronto leyó algo, sabe algo o tiene su concepción sobre deporte y podemos debatir sobre esa misma? ¿No? Si ustedes hablan con una persona que no estudie ciencias del deporte y que no estudie educación física, usted le lee esa definición que el colega nos definió ahora, ustedes se sentirían satisfechos en su labor pedagógica pensando que ha quedado completamente esclarecido para esa persona, o completamente claro, perdón, para esa persona el concepto de deporte. Por ejemplo, eso de fenómeno cultural, dijiste, ¿no? O fenómeno sociocultural o sociohistórico. Sociocultural. Ajá, fenómeno sociocultural. ¿Qué es un fenómeno? Bueno, a Ronaldo en Real Madrid le decían fenómeno, ¿no? ¿Recuerdan los adictos al fútbol? El fenómeno. Aquí en Brasil lo conocen como el fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Porque también uno escucha hablar, ¿no? El fenómeno natural, cuando llueve mucho. Fenómeno natural del niño y de la niña allá en Cali, ¿no? ¿Qué es un fenómeno? ¿Alguien muy feo? Lo salido fuera de lo normal, ¿no? Exactamente. Algo salido fuera de lo normal o que saca de la normalidad. Entonces, lo que yo decía, hay una definición que está amplia. El deporte saca de la normalidad. A pesar de que el deporte esté en la cotidianidad, saca de la normalidad. Eso es muy, muy interesante para nosotros porque casi que nos genera un contrasentido. ¿Será que podemos, en esa lógica del fenómeno sociocultural, será que podemos pensar en definirlo? Pues esa tarea es la que nos damos y nos dimos en su momento y creo que sí, que está definida. El deporte lo definimos, al menos en donde lo que hemos trabajado, lo que trabajamos para las ciencias del deporte, desde dos perspectivas. O sea, no tiene una única definición en nuestro campo. Ah, no, pero entonces eso no sería ciencia. Es ciencia, lo que pasa es que le damos la lógica de tener dos perspectivas, porque no podríamos meterlo a la fuerza en una. Porque cuando decimos que es un fenómeno sociocultural, inmediatamente surge la pregunta, ¿y lo individual cómo queda? Que en psicoanálisis diríamos, ¿y la singularidad dónde queda? Que en psicología uno diría, y en sociología, ¿la individualidad dónde queda? Para evitarnos esa pregunta, que es una pregunta que saldría de pronto no con muy buenas intenciones, entonces tenemos justamente dos definiciones, una desde lo individual y otra desde lo social cultural. Entonces, desde lo individual, que también puede ser singular, desde la singularidad, cuando nosotros pensamos en deporte, en lo que pensamos es en esa manifestación del sujeto, esa expresión lúdica del sujeto. Entonces, nosotros hablamos de una manifestación lúdica expresiva de la corporalidad. Como dirían aquí en Minas Gerais, en Belo Horizonte, ¿what? ¿Y eso con qué se come, no? ¿Cómo así? Manifestación lúdica expresiva de la corporalidad. Entonces, como dijo... No escuché. Sí. ¿Alguien habló? No. ¿No? Allá. Pensé que alguien había dirigido una pregunta. Vamos como dijo Jack, el descuartizador. Vamos por partes. Manifestación. El concepto de manifestación no es el concepto de las personas andando en la calle con pancartas, abajo el mío, arriba el suyo, etcétera, etcétera. No es esa manifestación. Cuando hablamos de manifestación en la concepción de esta definición, estamos refiriendo a el sujeto en su singularidad buscando
haciendo, procurando, autodeterminándose, autónomo, sobrepasando la idea de necesidad. De ahí una gran diferencia entre la definición de juego y deporte. El juego es necesidad. Necesitamos jugar. Y digo lo del juego porque está atravesado ahí otro componente de la definición en el ámbito de lo individual, y es lo lúdico expresivo. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre deporte y juego en su conceptualización, en su definición. Deporte y juego está diferenciado. El juego es más necesidad, es más pulsión, es más instinto. El deporte es más intención, autodeterminación, búsqueda. ¿Me siguen? Una pregunta. Pregunten. Cuando hablan de los Juegos Olímpicos, Sí. o sea, si me habla del juego y el deporte, es diferente, entonces, ¿cómo sería? Se fue diluyendo la voz. Escuché la parte cuando hablan de Juegos Olímpicos. ¿Ahí qué sería? Esa es la pregunta concreta. Repíteme la pregunta a ver si... La pregunta sería, se habla que el juego es diferente al deporte, pero cuando habla de los Juegos Olímpicos, ahí de qué se habla. Ya. ¿Cuál es su nombre? Julián. Julián. Julián, ¿usted también ha escuchado hablar que hay juego de copas? ¿Que hay juego de zapatos? ¿Que esa camisa hace juego con un pantalón? ¿Ha escuchado? Bien. Hace parte de lo que hablaba inicialmente. Es el conocimiento común, esos acuerdos conceptuales. Ojo que cuando hago estas comparaciones, no estoy en la lógica de ridiculizar al colega, solamente estoy tratando de ejemplificar para que nos quede más claro para todos. Eso de, primero, bueno, Juegos Olímpicos, esa es la definición de unos encuentros en periodos, periódicos, que viene desde los griegos, que de manera muy intencional y malintencionada retomó Pierre de Coubertin, ¿ya?, para hacer los Juegos Olímpicos de la modernidad y manejar toda una concepción pseudopedagógica de adiestramiento con el deporte. Ahora, esto de juegos, podríamos decir que es esa búsqueda conceptual de mostrar que hay unas cosas que se articulan con otras. Como cuando hay un tornillo y una tuerca, no es del juego de él. O si es del juego, sí entra en él y se articula y hace su función. Entiendan Juegos Olímpicos como es esa articulación entre ¿quiénes? ¿Cuál es el símbolo de los Juegos Olímpicos de la modernidad? ¿Cuál es el símbolo cuando promocionan Juegos Olímpicos? ¿Qué aparece en la pantalla? Los anillos. Los 5 anillos. ¿Los 5 anillos están separados? No. No, están articulados. Bien, esa es la idea y la lógica de Juegos Olímpicos. Uno. Lo otro, pensado también en la lógica de que están uniéndose elementos culturales de muchas naciones. No solo el deporte en sus disciplinas, y ahí va la otra clave para ustedes. No hablamos de deporte en plural, hablamos de deporte en singular. Y lo que para muchos es deportes, para nosotros conceptualmente es disciplinas deportivas. Hace parte de una lógica conceptual, de un diccionario de conceptos y de un diccionario de definiciones que precisamos tener para que nuestro discurso sea diferenciado a aquel que trabaja con deporte y no lo estudia, o aquel que ha estudiado de manera, digamos,
no tan profundo, específico y serio el deporte como lo hemos hecho nosotros. Entonces no hablamos de deportes, hablamos de deporte y hablamos de disciplinas deportivas. ¿Cuáles son ellas? Fútbol, baloncesto, las olímpicas y las no olímpicas. Volviendo a lo de los Juegos Olímpicos para luego proseguir en mi otra parte del discurso, ese enclave, esa lógica de articularse ahí entre esas disciplinas deportivas que representan también a muchas naciones, especialmente aquellas que han sido detentoras de los campeonatos, de las medallas de oro, ¿no? Para disciplinas X o Y. Pero también, si ustedes se dan cuenta, la evolución que ha tenido estos Juegos Olímpicos en cuanto a disciplinas deportivas participantes ha sido alta, ¿no? Y cada vez entran más disciplinas deportivas, que en su inicio fueron juegos. Muchos de ellos fueron juegos, se convirtieron en disciplina deportiva. Una pregunta, Sigue. Sí, otra vez Julián, que era para decirle, pero antiguamente se decía los deportes o como ahora, que se dice el deporte. Ah, antes y ahora se dice el deporte o antes, digamos, se decían los deportes. no, Julián, se sigue hablando de deportes, infelizmente, como dicen aquí en Brasil, infelizmente. Se sigue hablando de deportes, no. Y lo más curioso es deportes, y presentan, si es 10 minutos, presentan 9 de fútbol, y lo demás por ahí otra que otra noticia aislada, ¿no? Sobre el deporte. Y no se problematiza. Si no se problematiza, tampoco se conceptualiza. Esto, por eso yo empecé diciendo, esto de lo plural y de lo de las disciplinas deportivas se pensó en su momento en la Universidad del Valle, donde impartí aulas por 16 años, que era un capricho mío, que era una cosa ahí que no tenía mucho sentido. Yo sí le encontraba siempre el sentido, porque el científico tiene que hablar diferente a como habla el que no es científico. Imagínese usted yendo donde un médico que lo atienda y el médico le diga, abra la jeta, yo le miro el pescuezo. Diferente que el médico le diga, abra su boca, voy a mirar su garganta. Una cosa muy diferente. Entonces, el que tiene términos y va aprendiendo términos, tiene que ponerlo en práctica. Si no los pone en práctica, hombre, ¿para qué estudia? Entonces, hace parte de ir puliendo el discurso, nuestro hablar, el ir eliminando esos elementos de la cultura tradicional, no científica, sobre el deporte. Y uno de esos elementos es hablar en plural sobre deporte y pensar que baloncesto es un deporte, fútbol es otro deporte, boxeo es otro deporte, ciclismo es otro deporte. Todos son un deporte, todos son deporte. Profe, Son disciplinas. Sí, Juliano, nuevamente o. sí, nuevamente. Era para Hable, decir, Julián. si el deporte es singular, ¿cómo le digo? Pero se habla de varios, y el voleibol, ¿por qué no se dice deportes, no deporte? Si sabiendo que el deporte son varios, ¿por qué se habla de deporte y no de deporte? No, el deporte es uno. Y si es uno. Es uno. Y esas son disciplinas deportivas. Es que también es ahorro de lenguaje, claro. Ellos no van a decir, disciplina deportiva, deberían de decirlo. Aquí en Brasil yo disfruto mucho porque aquí son un poco más exactos para esa lógica y sí lo definen como tal. Y en el mismo noticiero, en los journal, que a propósito es una de las experiencias lindas de aquí, es que aquí las sesiones de deporte los presentan y las presentan mujeres. Aquí no hay hombres presentando las sesiones de deporte. Aquí son mujeres presentando las sesiones de deporte. Y no es una sesión, es una super sección de deporte, son programas de deporte. Tienen mucho espacio las mujeres aquí para hablar de deporte y no son mal vistas. Por el contrario, son muy respetadas. Entonces, bueno, eso parece bacano. Acá hablan de, bueno, la disciplina sobre esa disciplina deportiva y enfatizan mucho, a pesar de que aquí el paradigma dominante no es el de las ciencias del deporte. Aquí tuvo predominio las ciencias aplicadas al deporte y lo que se denomina la motricidad humana como paradigma, digamos, más fuerte. Es claro, vamos, ahí.
Entonces, vamos ahí con esas dos aclaraciones. Adicionalmente, ya definiéndolo en esa parte de es la manifestación, sabemos que manifestación va mucho más allá de necesidad, que es una intencionalidad puesta en juego. Que es una búsqueda del mismo sujeto. Eso nos diferencia del juego. Manifestación lúdica. ¿Qué han escuchado ustedes hablar de lúdico? ¿Qué es lúdico? Profe, algo divertido, algo diferente. Algo divertido, algo diferente. ¿Quién más? Juegos recreativos. ¿Cómo? ¿Juegos? Juegos recreativos. Juegos recreativos. ¿Alcanzó a mirar en Google? Bien, lúdico o lúdrico, regularmente en el diccionario se busca y se encuentra relativo al juego. Es una concepción muy reduccionista. Está refiriendo como una especie de definición en relación con otra cosa y no dice qué es. Bien, la lúdica, sin agotar la definición de lúdica, porque por ejemplo en la psicología y en el psicoanálisis lo lúdico tiene su profundidad y tendríamos que leer los tratados de Francois Dolto, una psicoanalista de los años 50 muy experimentada que trabajó algo, por ejemplo, que fue la terapia lúdica. Entonces ella desarrolló un concepto de lúdica bastante profundo. No es el mismo concepto, aunque tiene la misma base en el psicoanálisis, que nosotros apropiamos lo lúdico. Entonces, la lúdica es esa búsqueda como necesidad o atravesada por la necesidad, pero también en la determinación de búsqueda de placer. Hay una lectura por ahí que, si mal no recuerdo, el profesor Jason tuvo que haberla hecho cuando yo impartí una cátedra sobre fundamentos del juego, y es de Carlos Bolívar Bonilla. Si no, está creo que en la revista Kinesis número algo así 25 o 27. La lúdica está en esa condición de búsqueda, que existe un concepto que Carlos Bolívar Bonilla lo apropia muy bien, que no es de él, es un concepto trabajado justamente desde los planteamientos psicoanalíticos sobre la lúdica, y es el de ludopatía. Entonces, esa búsqueda exacerbada del placer a costa de todo. Es una lectura corta, muy agradable, que en alguno de los cursos recomendaría que la hicieran, sobre el concepto de ludopatía en educación física. Entonces, si yo digo es manifestación lúdica y ya definimos sobre qué es lúdica y qué es manifestación, ustedes van hilando la definición en términos más prácticos, ¿no? O sea que hay un elemento que está atravesando ahí, que es la autodeterminación. O sea, es el sujeto actuando. No por necesidad, por su búsqueda. Determinación. Ahora, manifestación lúdico. ¿Cuál fue el otro concepto ahí unido a ella? Bueno, lo lúdico. Corporidad. Único, lúdico, expresivo. Manifestación lúdica, expresiva, y luego viene corporalidad. Lo expresivo es como la misma palabra lo está diciendo, ¿no? Expresar, o sea, exteriorizar. Manifestación lúdica expresiva, o sea, que no es el deporte hacia adentro, no es el deporte hipnopédico. ¿Saben qué es lo hipnopédico, no? Relativo al sueño, o sea, cuando hacen esos cursos de inglés, ya que tiene la metodología hipnopédica, y es que usted se acuesta a dormir y se coloca los audífonos, y ahí supuestamente usted empieza a aprender, porque su cerebro está aprendiendo algunos conceptos. Ahí lo hipnopédico tiene que ver con lo relativo al sueño, al soñar, a
algunos momentos de la conciencia determinados por el estado del cerebro en unas ondas de frecuencia con las que funciona el cerebro, propicias para adquirir esos elementos del idioma. Eso no ha sido hecho aleatoriamente. Han habido investigaciones que muestran que es un método que funciona. Así como es un método que funciona el usted hablarle a una persona, especialmente a niño, cosas lindas cuando él está durmiendo, ¿no? O como un método que funciona hablarle a los bebés, o al neonato, o al prenatal en la barriga, en la panza de la madre, en el abdomen, está ahí, en la cavidad uterina, y usted le habla y usted le dice cosas y él va a responder. Y si lo estimula con música, hay estudios que muestran que tiene una condición, no de que salga compositor, sino de que tiene una condición en su carácter mucho más de tranquilidad. Bien, esto tiene función, pero no es el caso del deporte, ¿sí? No es el caso del deporte. El deporte requiere la condición de exteriorizar. Siguen. Es una, digamos, conducta evaluable, mirable, observable, objetivable. Es un algo objetivable para quitar el concepto, la vaina de conducta, que de verdad no me gusta mucho por todo el behaviorismo, el conductismo que está presente en él y que ha sido muy asociado siempre al deporte. Manifestación lúdico-expresiva, ahora sí viene, de la corporalidad. Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué creen que es eso de corporalidad? Un concepto inventado por un loco en algún momento que se metió un bareto, que se fumó un cigarrillo muy, muy, muy largo, se dio un plom muy fuerte o sopló algo que no debía soplar en un sábado en la noche, o se tomó tantos energéticos después de no dormir muchas noches y haber bebido tanto, etc. ¿O qué será eso de corporalidad? ¿Lo han leído, lo han escuchado en algún momento? ¿Nunca lo habían escuchado? Es referente al cuerpo, ¿no? Y efectivamente es referente al cuerpo. ¿Y cómo qué? Gestos, movimientos, acciones, expresiones. Sí. ¿Qué más? Corporalidad. Regularmente conceptos o palabras que tienen esa terminación lidad, regularmente son las terminaciones o de habilidad o de cualidad que se unen a otro. Entonces ahí uno podría pensar en corporalidad, habilidad del cuerpo. Pero ojo que el cuerpo, nosotros, ese concepto de corporalidad y lo específico de cuerpo, no lo reducimos a las funciones vitales y a la parte neuroanatómica o osteomuscular. Es mucho más allá de eso. Entonces, la corporalidad vendría a ser una habilidad de ser y de sentirse cuerpo. Cuerpo en su concepción sociocultural. Es decir, un cuerpo que siente, un cuerpo que aprende y no solamente un cuerpo que se mueve. No es solamente movimiento de cuerpo. Es cuerpo con historia, cuerpo con sentimientos, cuerpo con afecto. Toda la connotación de lo que es cuerpo. Ustedes como cuerpo, siendo cuerpo, no son solamente esa definición de biología de tercero de primaria, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Como cuerpo somos mucho más que eso. ¿Siguen? ¿Estamos? Profe, pero entonces, cuando hablamos de corporalidad, se puede decir, digamos, que es el conocimiento del cuerpo de uno, ¿no? Entonces, digamos que se puede decir que la yoga es una corporalidad.
Ya. Bueno, conocer de nuestro cuerpo hace parte de la corporalidad. Así como sentir nuestro cuerpo hace parte de la corporalidad. Así como ponerlo en movimiento hace parte de la corporalidad. Así como cuando vamos y nos bailamos un merengue, una bachata, o bailamos una salsa, o un paso doble, una samba, o un forró aquí en Brasil. Se supone que, no, perdón, se puede dominar como movimientos, digámoslo, coordinados que uno provoca, ¿no? Que uno quiere dar a fluir. La forma de expresarse corporalmente. Y eso, quitándole exclusivamente movimientos y ubicando la forma de expresarse, me parece más amplio, se condice más con la idea de amplitud que queremos tener y con la idea de mostrar una lógica diferente en la definición de corporalidad. Porque si decimos solamente es movimientos, reducimos a solamente lo visible, palpable, ejecutable, pero hay otras cosas. Cuando decidimos bailar, ¿por qué bailamos? Cuando decidimos caminar, ¿por qué caminamos? Están todos esos por qué que responden a una lógica de una cultura, de una sociedad. Sí, es claro, el concepto de corporalidad por el momento. Ubica lo que decía Julián, de conocer el cuerpo, ubica lo que tú decías de movimientos de nuestro cuerpo, pero va más allá de conocer nuestro cuerpo, porque eso sería uno de los elementos de la corporalidad, y en psicología eso se llama, o en psicomotricidad eso se llama conciencia corporal o conocimiento del propio cuerpo. Son tres conceptos unidos: conciencia corporal, esquema corporal e imagen corporal. Ahí, cuando nosotros dominamos nuestra conciencia o tenemos conciencia del cuerpo, sabemos de nuestra imagen corporal y dominamos nuestro esquema corporal, que hace parte de eso de movernos en el espacio y en el tiempo, ahí hay una parte de la corporalidad, mas no es esa solamente. Hay una parte, es decir, hay una parte del todo, y el todo es corporalidad. Esa parte es importante, mas no es el todo. El moverse no es el todo. Porque si no, nosotros diríamos que deporte es el movimiento lúdico-expresivo de la corporalidad. Y nosotros no decimos deporte es movimiento lúdico-expresivo. Nosotros decimos es la manifestación lúdica expresiva de la corporalidad humana. Hay una gran diferencia ahí. Eso en el ámbito de lo individual, de la definición del deporte en la perspectiva individual. No hemos salido aún del atolladero de definir nuestro objeto de estudio, al menos desde lo que yo manejo. Nos falta esa otra perspectiva, y es la perspectiva social-cultural. Creo que Julián o alguien por ahí pidió el micrófono. ¿Iban a hablar o iban solamente a cambiarle pilas? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? ¿Podemos seguir? ¿Me siguen hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Vamos ahora a lo social-cultural. La definición social-cultural sobre el deporte, o el deporte que nosotros tenemos, muy parecida a la que el profesor Jason les compartió el semestre pasado. Partimos del concepto de que es un fenómeno social-cultural, lógicamente. Y ya el compañero nos aclaró que el fenómeno es algo que se sale de la realidad, que irrumpe la realidad. Vamos a entender esa realidad como cotidianidad. Entonces, el deporte irrumpe en la cotidianidad. Ojo, que el deporte está en la cotidianidad, está en lo ordinario de nuestros días, pero irrumpe. Lastimosamente, el deporte irrumpe en nuestra cotidianidad como ese fenómeno, como esa cosa extraña, muy de manera ambigua, ¿no? Cuando hay un partido, un encuentro futbolístico en el estadio Pascual Guerrero, ¿cómo es el tráfico? ¿Cómo es la parte esta de las calles? ¿Cómo es la dinámica de esos lados por ahí? Está bastante afectada, ¿no? Un lunes en la mañana o un día cualquiera en la mañana, excepto domingo si hay partido, la cosa es diferente. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de decir que afecta a la cotidianidad. Estoy tomando, lógicamente, como ejemplo, solo la cuestión del deporte competitivo, que no debería serlo, pero
no vamos a enredar más la pita. Vamos más bien a decirle al profesor Jason que quede el compromiso para que en otra oportunidad hagamos otra videoconferencia y aclaremos otros términos como por ejemplo eso, los modelos de deporte, qué es eso de del deporte competitivo y qué se diferencia a otros tipos de modelos de deporte, todo el manejo de lo que son las manifestaciones del deporte y las ideas sobre el deporte en las sociedades y en las culturas, etc. Eso podríamos pensarlo para más adelante, otro conversatorio, en otro evento. Igual ustedes están inaugurando la carrera y esperemos tengan tiempo para hacerlo. No lo vamos a enredar ahora la pita, pero tomo como ejemplo eso, ¿no? Podría también tomar como ejemplo lo siguiente. Hoy en día, aquí bueno, yo sé que también en Colombia, en Cali también es muy continuo. Nos comunicamos por el WhatsApp. Entonces tenemos el grupo, aquí se llama La Pelada, la recochita que llamamos en Colombia, ¿no? Aquí se llama La Pelada. Y no es la cabeza ni la chica, es la pelada, se le llama a la recocha de fútbol que nosotros armamos en Cali o en Colombia. Nos juntamos y organizamos un partidito, alquilamos una cancha y bueno, después viene regularmente la toma de cerveza, asociada muy a ese consumo, ¿no? Es una lógica de consumo de licor, un contrasentido, consumo de licor post-deporte, con el argumento de que es que hace mucha sed y que lo único que calma la sed es la cerveza. Lo único que calma la sed es el agua y lo único que hidrata y es lo que menos hidrata. La cerveza sí hidrata, más no te calma la sed. Entonces, podría decirlo que no es todos los días, es un día y ese día nuestra cotidianidad también se altera. Porque lo que hacemos todos los días lo dejamos de hacer porque vamos a ir al juego de fútbol. Incluyendo lo más íntimo se deja de hacer previo a ese encuentro futbolístico, que para nosotros no representa nada en relación con lo que representa para un deportista de alto rendimiento. Entonces, altera toda la cotidianidad y por eso se llama fenómeno. Social cultural, las definiciones de lo social cultural yo creo que ustedes las deben de tener claras. Y nosotros tenemos una otra parte de esa definición que decimos, es un fenómeno sociocultural que se integra a las sociedades y a las culturas a tal punto de asimilarse y asimilarlas a ellas. Históricamente el deporte se ha integrado en las sociedades. No hay sociedad que no tenga deporte. Alguien decía alguna vez, ¿conoces a una sociedad por sus deportistas? Y otro decía, ¿conoces a una sociedad por sus deportes? Yo diría, bueno, ¿conoces a la sociedad o una sociedad por sus disciplinas deportivas? Voy a colocarles un ejemplo. Un ejemplo que siempre ha dado resultado. Y sé que con ustedes va a dar resultado para aclarar esta idea del deporte como fenómeno social cultural. ¿Cuál es la disciplina deportiva de mayor auge, más representativa? Son dos realmente, de Estados Unidos. Béisbol y baloncesto. ¿Sí? Bueno, también está el fútbol americano, que dicen los dos. Digamos que casi que el fútbol americano es bastante, pero se representa más como una lógica de paso histórico de los ingleses del rugby, que es inglés, a los americanos, ¿no? Entonces ellos se diferencian que sean fútbol americano. Tiene sus diferencias, sí, pero la lógica es muy parecida. Vamos con el béisbol. ¿Cuál es la esencia del béisbol? No me van a decir que hacer carreras, porque ese es el resultado, ese es el objetivo, pero la esencia, lo que hace que el béisbol como que sea llamativo en un momento determinado, como que genere esa ovación además de la carrera. ¿Cuál es? Ese jonrón, bueno. Ese jonrón que se hace cuando pasan varios corredores a partir del bateo de uno. Si uno no batea con la fuerza para hacer un home run,
previo a que él de pronto lo haga, ¿qué está sucediendo en cada uno de los espacios donde hay, o bases donde hay corredores del equipo que está haciendo el bateo? ¿Cómo están ellos? ¿Ellos están quietos? Están esperando. Están esperando, ellos están esperando quietos. No. La esencia está ahí, en cómo efectivamente no se queda quieto esperando. ¿Cómo se llama esa acción de ir avanzando a otra base sin que se dé el bateo? Robar, ¿no? Robo de base. ¿Cómo? Robo de base. No es un concepto gratuito. Robo de base, robo de tierra, invasión. No es un concepto gratuito. Es la cultura estadounidense. ¿Dónde se mueve? ¿Dónde roba base? Incluso sin que haya bateo. La cultura estadounidense crea monstruos y demonios para poder apaciguarlos. Demonizó a Saddam Hussein para poder quedarse con yacimientos de petróleo. Demonizó, sobre pretexto de las Torres Gemelas, a toda una región inmensa, rica en minerales, que próximamente va a ser ocupada por Estados Unidos. Está demonizando fuertemente a Corea del Norte y a su presidente. Demonizó, para no ir muy lejos, demonizó en Sudamérica al presidente de Panamá, a la presidenta y al presidente Lula de aquí de Brasil, a la presidenta anterior en un impeachment que fue retirada, Dilma, la demonizó. Demonizó a Chávez. Genera demonios para poder controlarlos. Roba bases, roba territorios, invade. Y es una lógica que corresponde a esa cultura. Entonces, por eso decía, conoces a una sociedad a partir de sus disciplinas deportivas. Entonces, en la definición del deporte como objeto de estudio que tenemos, lo individual y lo social cultural, ahí ya nosotros, con esa definición, viene una pregunta para ustedes, con esas definiciones. ¿Qué problemas o qué problema él representa como deporte? ¿Y qué problemas o cuáles problemas representa en la sociedad? Porque cuando hablamos de un objeto de estudio, si yo digo, mi objeto de estudio es este reloj, yo tengo que comprobar por qué él es un objeto de estudio, es decir, qué problemas de la sociedad, de la humanidad, están asociados a la existencia de este reloj. Cuando decimos en ciencia del deporte que el deporte es el objeto de estudio, ahí no se agota el trabajo, ahí no se agota la tarea apenas comienza. Ya lo definimos, sí, fue arduo definirlo, sí, hubo estudios, sí, sigue habiendo una dinámica para definirlo, lo define también la educación física muy diferente a nosotros. Lo define la ciencia de la motricidad humana muy diferente, lo define la ciencia del deporte muy diferente, lo definen las ciencias aplicadas muy diferente. Con una gran diferencia. Nosotros nos damos a la tarea de problematizar a este reloj o al deporte como tal, mucho más allá del deporte mismo. Mucho más allá del deporte mismo. ¿Sí? ¿Entendí bien su pregunta? La repito, me confirma. ¿Un problema de las ciencias del deporte serían las demandas sociales?
Usted, ¿cuál es su nombre? Camilo. Camilo. ¿De dónde sale el término demandas sociales? ¿De dónde se le ocurrió a usted? Yo lo leí por el material de estudio de globalización y capitalismo del deporte. Ah, claro, y te lo preguntaba Camilo porque es pues un término muy específico. Está muy bien elaborada tu pregunta, la concretaría mucho más, pero tiene una elaboración que es producto de la lectura, y eso es lo que hay que hacer, queridos y queridas, hay que leer para preguntar. O hay que leer para preguntar, no para corchar al profesor, porque el profesor siempre sabe, e incluso sabe decirle a usted que no sabe. Y le dice, en la próxima clase te respondo. Y así no te responda, ya te respondió. Entonces, hay que elaborar bien las preguntas, hay que preguntar con conocimiento, porque saben que esa es una forma de ser grato con el profesor, es una forma de devolverle al profesor el esfuerzo. Entonces, aquí en Brasil dicen parabéns, felicitaciones, parabéns, felicitaciones a Camilo, es una pregunta bien elaborada. La especificaría más en términos de qué son esas demandas sociales. Pero uno de los problemas justamente sí sería eso, la demanda social que hay al deporte. Por ejemplo, una demanda social es que se le exija al deporte o se le demanda esa exigencia, se le exija al deporte que sea pacífico o se le exige al deporte que sea educativo o se le exige al deporte que saque a los chicos de la droga o se le exige al deporte que extienda la vida del que hace deporte. Son demandas sociales del deporte. Y a partir de las demandas sociales, y es muy importante la pregunta de Camilo, insisto, y muy bien elaborada, porque a partir de las demandas sociales surgen los modelos de deporte, que es lo que trataríamos en otro momento, en otro espacio parecido o similar a este. Entonces, esos serían problemas relacionados con ese objeto de estudio, muy bien. ¿Qué otros problemas presenta o representa el deporte? Si no hay problemas, no puede haber investigación, ¿eh? O sea, si no hay nada para resolver en la sociedad y en la humanidad, no vale la pena ni estudiar. Yo diría que era como el deporte es un problema que tienen para solucionar los conflictos. Perdón, Camilo, ¿me ayudarías si tomas el micrófono porque no te estoy escuchando bien? Si hay micrófono o si te aproximas, porque no estoy escuchando bien tu pregunta. Profe, Ah, tal vez sea un problema también sería Profe, nada, yo puse el micrófono apagado. Apagar el micrófono. está muy bajo el volumen. Yo. Que yo diría, apagar el micrófono. ¿Cuál vocal? Ese es el mío, ¿no? Ah. Ah. Listo, Camilo. Profe. Sí. Sí. Empezamos con eco. Vamos a acercarnos con eco.
¿Te puedes hacer acá? Profe, que yo diría que un problema de las ciencias del deporte también podría ser que el mismo deporte sea un solucionador de conflictos, de problemas, como lo vemos ahora en el conflicto armado, que el deporte es una herramienta para solucionar problemas pues, que se ven entre la población afectada y la FARC. Sí, sí, efectivamente es eso. Viene a ser una demanda, ¿no? En este momento de posconflicto en Colombia van a venir muchas demandas. Bueno, van a haber una demanda a la educación que tiene que ajustarse a un estado posconflicto, a un sistema de salud perverso como es el que se tiene en Colombia, que tiene que ajustarse a un momento posconflicto, a un sistema de pensiones, a toda una estructura de trabajo y a un ministerio de trabajo que es perverso también en Colombia, que tendrán que ajustarse. Todo tiene que ajustarse al posconflicto. Porque en este momento, querramos o no, hayan votado o no por Santos, o hayan votado por Uribe, o crean en las palabras, las 7 palabras de Uribe, etcétera, o no crean en ellas y crean en Santos, o sea, eso pasa a un segundo plano. Colombia en este momento, bajo la lógica de que un grupo armado se desarmó y otro está en discusiones para hacerlo, llega a un momento histórico post-conflicto. El reconocimiento de ese momento histórico es un reconocimiento político de una diferencia de un país que vivió más de 50 años con un grupo armado y con más de 40 años con otro grupo armado en conflicto justamente bélico. Eso obliga a que indistintamente de lo uno de lo otro nos ubiquemos en otra lógica, en otra significación, en otros simbolismos. Otro imaginario de Colombia tiene que existir. Y ustedes de aquí a 3 o 4 años que se gradúen, van a estar en medio de una sociedad pujante con un posconflicto ahí, y ustedes tendrán que aportar para que ese posconflicto sea efectivamente duradero y no se llegue nuevamente a etapa de conflicto. Es pensar los aportes que puede hacer el deporte a una etapa de posconflicto en formación, no solamente de chicos, de deportistas, de futbolistas, etcétera, donde se reduce mucho el deporte, sino mucho más allá. Y para ello los que se orienten por la pedagogía y la sociología y la psicología del deporte tendrán que leer mucho sobre qué pasó en Guatemala, qué pasó en Salvador, qué pasó en la Unión Soviética cuando algunas naciones no conseguían separarse y hubo guerras por ideología. Lo que pasa con la Gira, la Guerra Santa, esos conflictos que tienen otra lógica, que es una lógica ideológica religiosa, pero que acá es una lógica ideológica política inicialmente, luego ideológica económica y luego una lógica una lógica ideológica digamos delictiva del delito, tanto el Estado como la guerrilla y los paramilitares peleando entre sí por mirar cuál hacía más delitos. El Estado, los representantes del Estado, con toda esta cuestión de los robos y el desfalco y la corrupción, la guerrilla con la parte terrorista y los paramilitares atacando y la sociedad civil sobre pretexto de la defensa. Ya, entonces, en esas 3 lógicas que me da por denominarlas así del conflicto armado, el posconflicto tiene que montar la lógica del posconflicto, que de una vez tenemos que pensar que no es la lógica de la armonía total. No va a haber armonía total, no vamos a salir todos agarrados de las manos si yo vuelvo a Colombia a pasear todos, en inmensa mayoría, tomados de la mano y besándonos y diciendo que Colombia es el país más pacífico del mundo. Los conflictos seguirán estando, pero una lógica de conflictos sociales que tendrán que resolverse bajo el diálogo, bajo la discusión política, bajo la representatividad y la participación ciudadana, etcétera. Esas lógicas son las que deberán imperar
y la sociología del deporte, la pedagogía del deporte, la psicología del deporte tendrán que aportar, y son ustedes los que con sus estudios, sus investigaciones, sus trabajos en las comunidades, con chicos, con adultos mayores, con personas en derechos humanos, con consumidores de sustancias psicoactivas, son ustedes los que tendrán que mostrar qué es eso de educar con deporte y por el deporte en el posconflicto. Entonces, válida la pregunta, es un problema de estudio. ¿El deporte presenta muchos problemas y representa problemas para la sociedad? Sí. Sí, no, el deporte no es... o sea, tenemos que bajarnos de la idea de que el deporte es la panacea y que el deporte es lo mejor para la sociedad. No, el deporte representa problemas para la sociedad, no porque el deporte sea malo, sino porque los sujetos que componen la lógica del devenir o de la dinámica del deporte se van para los lados. Entonces, existe la situación del doping, es un problema del deporte. Existe la situación de la corrupción, es un problema del deporte. Existe el problema de la violencia juvenil a partir de la participación de actores sociales denominados barristas o barras bravas que se agreden por una ideología de equipo. ¿Ya? Es un problema del deporte. Entonces, existe también la situación presupuestal a propósito de la gran discusión que hubo recientemente sobre para el próximo año el recorte de presupuesto para el deporte. Existe la administración deportiva o la pseudoadministración del deporte. Existe desde la lógica misma de los modelos de deporte. Hay muchos problemas que el deporte presenta y que el deporte representa para la sociedad. Ahora sí, es importante precisar lo siguiente. Las ciencias del deporte las podemos identificar como un conjunto de conocimientos sistematizados, con métodos bien definidos para la resolución de los problemas que rodean o que se generan desde la dinámica del objeto de estudio. Es una definición que no dice mucho si la persona la lee aisladamente. Si ustedes la leen a partir de lo que hemos hablado hasta el momento, se darán cuenta que tiene una lógica. Disculpe, ¿me puede repetir la anterior? Ciencia del deporte es un conjunto de conocimientos sistematizados y con métodos bien definidos para la resolución de los problemas que rodean o que se generan desde la dinámica de su objeto de estudio. ¿Y se rodean? Problemas que rodean o que se generan desde la dinámica del objeto de estudio. Eso es lo que yo dije. ¿Qué problemas rodean al deporte? O sea, los que él representa como tal. Entonces, en ese conjunto de conocimientos sistematizados que tienen un método bien definido, que sirve para resolver los problemas que rodean o se generan desde la dinámica del objeto de estudio. Es importante una cosa. Ese conjunto de conocimientos sistematizados debemos identificarlas como disciplinas científicas y no, cuando nosotros hablamos de ciencias del deporte, sí, pero el conjunto es un conjunto en realidad de disciplinas, porque cuando hablamos de sociología del deporte en sí no es una ciencia, es una disciplina científica. Psicología del deporte no es una ciencia, es una disciplina científica. Voy a esclarecerles esto ya porque el tiempo se nos va agotando, tanto a ustedes como a mí, creo que incluso ya nos pasamos. Y es lo siguiente, una disciplina científica hace parte de una ciencia madre. Existen las ciencias madres, que son las ciencias establecidas como ciencias. Estamos hablando de la sociología, de la psicología, de la filosofía,
de la química, de la biología, de la física, de la historia, de la estadística, de la matemática. Son las ciencias que se denominan ciencias madre. ¿Por qué ciencias madre? Porque son primogénitas, surgen cuando comenzaron a acomodarse el conocimiento científico. Esas son las que se bautizaron como primeras ciencias. Los que se derivan de ellas con un objeto de estudio particular y tomando como base el método científico determinado por el positivismo lógico, sí, pero tomando como base esa idea de método científico, desarrollando metodologías para estudiar ese objeto de estudio, ese recorrido, ese percurso se denominan disciplina científica. No pueden tener el estatus de ciencia, tienen el estatus de disciplina científica, de corpus de conocimiento específico aplicado, mientras que la ciencia madre tiene un corpus de conocimiento no necesariamente tan específico y tan aplicado. No todo el conocimiento de una ciencia es aplicado. Existe un conocimiento, un episteme, matriz, que no necesariamente tiene aplicabilidad, porque si no, no estaríamos hablando de ciencia, estaríamos hablando de una tecnología o de una técnica, como pasa con la medicina. La medicina no es una ciencia, es un conjunto de técnicas aplicadas para resolver ¿qué problema? El problema de la enfermedad, no de la salud. El problema de la enfermedad, que es el que aparece cuando ya no hay salud. ¿Sí? ¿Me siguen? Pues está muy complicado, está muy enredado esa pita. ¿Quedó clara? Yo sé que a esta hora ya las neuronas empiezan a tener un declinio por ausencia de glucosa a nivel del organismo, especialmente en el cerebro. Pero ya vamos a terminar, ya de aquí a poco vamos a cerrar. Una disciplina científica es un cuerpo teórico organizado alrededor de un problema, que eso sería las disciplinas científicas, serían la sociología del deporte, psicología del deporte, pedagogía del deporte, estadística del deporte, historia del deporte, filosofía del deporte, etcétera, etcétera. Entonces, una disciplina científica es un conjunto teórico organizado alrededor de un problema o de unos problemas derivados o sucedidos, desarrollados en la dinámica de uno o varios objetos de estudio. La disciplina científica se nutre de las ciencias madres, a la vez que genera conocimiento aplicado para ellas. Es importante decir que no es ciencia, primero, porque su condición de tomador de conocimiento no la hace ciencia, no toma conocimiento la disciplina de la ciencia madre, especialmente la parte metódica, y la producción derivada de su conocimiento, que es la validez del mismo, no necesariamente es aplicable y es aplicada. En líneas generales, una disciplina puede estar atravesada y atravesando varias ciencias, ciencias madres. Entonces tenemos definición de ciencia, definición de disciplina y campo, que ya vendríamos a definir entonces qué son eso de ciencias del deporte. Campo o área de conocimiento científico. Un campo viene a ser un área de conocimiento científico. Es un cuerpo organizado de conocimiento que cuenta a su haber con disciplinas, las cuales organiza. Entonces vamos allá a lo que es la definición de qué es ciencia del deporte. Yo me quedo con esta última parte. La ciencia del deporte sería un campo de conocimiento o un área de conocimiento científico que está organizado y que organiza conocimientos generados por unas disciplinas científicas. Ese sería el corpus o campo de las ciencias del deporte. Cuando hablamos de ciencias del deporte, entonces lo que estamos hablando es de ese gran conjunto de disciplinas que producen conocimiento científico y ese conocimiento científico es organizado en esa matriz llamada ciencias del deporte. Ojo que para yo llegar a esto fue un trabajo arduo de preguntarme mucho incluso para qué formar profesionales en ciencias del deporte en la Universidad del Valle.
especialmente en el último año que estuve allá, en el 2012, en el 2011, me cuestioné mucho esa lógica para llegar a definir o al menos a centrar esto. Las ciencias del deporte no como una ciencia, no como una disciplina, sino como un campo de conocimiento que organiza, como una matriz de conocimientos, una matriz de conocimiento que se presentan organizadamente y que cuenta su haber con esas disciplinas. Muchas disciplinas, sí. El campo de las disciplinas de las ciencias del deporte es amplio. Voy a leerles esta última parte, va a ser leída porque estoy haciendo aquí una traducción de Pierre Bourdieu a la vez, entonces voy a hacerlo leído porque es un texto que no lo aprendí de memoria. Dice, ante la clasificación, entre paréntesis, pedagogizante e insuficiente, que existe sobre el deporte y que solo genera, por un lado, animadversión o apasionamiento, dos patologías, que también es un tipo de pasión, la animadversión, o por otro lado, apatía y desazón, que también son otros síntomas. Voy a parafrasear un largo trecho de la conferencia de Pierre Bourdieu, la voy a parafrasear, no voy a decir lo que él dijo, voy a parafrasearlo, porque él básicamente estaba haciendo referencia a una disciplina que es la sociología del deporte. Y yo lo que intento hacer con este parafraseo es justificar mucho la definición que hemos trabajado sobre ciencias del deporte en este momento. Ese texto de Pierre Bourdieu, Programa para una sociología del deporte, es un texto que escribió para participar en un grupo de estudios, de un grupo de investigación un grupo de investigación francés de París, llamado Vida Física y Juegos, perteneciente al Centro de Entrenamiento para Métodos de Aprendizaje CEMEA en noviembre de 1980. O sea, él escribió este apartado, es una conferencia de 20 y tantas páginas en 1980 para participar en esa actividad, ese grupo de investigación. Y luego ese mismo documento él lo llevó para abrir el octavo simposio del Instituto de Ciencias Sociales en la cátedra Deporte, Clases Sociales y Subcultura en julio de 1983. Ese mismo ya artículo presentado como ponencia en 1983 se convirtió en capítulo de un libro que se llama Cosas Dichas de Pierre Bourdieu, de 1987. Interesante como un texto en realidad es un texto de 7 años trabajado. Entonces es un texto muy trabajado, eso a mí me ha motivado mucho encontrarme con Pierre Bourdieu y con este texto, porque hay textos que yo recomendaría, ¿no? Si Jason los puede conseguir en la universidad. Por ejemplo, un texto muy básico para los estudiantes que es el de ¿qué entendemos por deporte? Todo esto que yo he hablado aquí está muy resumido, muy sucinto en ese texto de ¿qué entendemos por deporte? Incluso yo creo que entrando a la página web de la Escuela Nacional del Deporte, por ahí deben haber algunos archivos de mi intervención allá como profesor en los años de 2003 al 2010. Y creo que ese está montado allá. Si no, con el profesor Santiago Arboleda podrían conseguirlo. Creo que él tiene los archivos del módulo de deporte formativo de la Universidad del Valle. Es un texto muy simple, trabajado 1996 por mí, que podríamos recuperar muchas cosas y reescribirle otras, pero que pienso que tiene validez todavía. Ese lo tuvieron los muchachos. Hay unos, no sé quién los pirateó, profe, pero hay alguien en un blog de tenis que le subió en un momento. El que se entiende por deporte está subido en internet, lo logramos bajar para que los muchachos lo leyeran. Algunos lo trabajaron dentro de los artículos que hicieron. Bueno, bienvenidos los piratas, porque el conocimiento es de todos, bacano. Me siento muy orgulloso, así como cuando Santiago me dijo, Diego, qué bacano tu libro Tradiciones y Pasiones en las socialidades se vende en Madrid.
Kinesi lo llevó a Madrid, Kinesi lo llevó a Ecuador. Y después también me di cuenta que también en España está el otro libro mío verde sobre motricidad humana. El conocimiento es de todos, bueno, no es solamente de las librerías para venderlo, el conocimiento está ahí, y más ahora con internet, entonces bacano. Entonces, volver a tomar ahí yo creo que mucho de lo dicho aquí, y tal vez a Camilo retomó parte de eso de las demandas sociales, porque ahí yo trabajo eso de las demandas sociales para hablar de los modelos de deporte, ¿no? Bueno, Pierre Bourdieu escribió así: de un lado existen personas que conocen muy bien al deporte, en la forma práctica, pero que no saben hablar de él. Hay gente que hace muy bien deporte, pero uno calle la boca, mijo, que cuando intenta conceptualizar algo no pueden, pero es muy buen deportista, ¿no? Verbo y Gracia, vean las entrevistas que hacen a los futbolistas cuando terminan un partido, ¿no? Y ustedes lo ven y el diálogo, todos casi que hablan igual. De otro lado, existen personas que conocen mucho más el deporte en la práctica, el deporte en la práctica, y que podrían hablar de él, mas no se dignan a hacerlo, no lo hacen, o lo hacen torcido, o lo hacen demasiado ortodoxo. Para que una ciencia del deporte pueda constituirse en un campo de saber, es preciso, primero, percibir, ojo con ustedes esto, percibir que no se puede analizar el deporte de manera particular o indirectamente separado del conjunto de prácticas de la sociedad. Es preciso pensar el espacio de la ciencia del deporte como un sistema en el que cada elemento, llámese disciplina deportiva, o llámese prácticas, o llámese disciplina teórico-científica, las que mencionamos, están unidas, amarradas entre sí y amarradas a un todo. Pensar que el deporte es solamente un espacio del tiempo libre es el peor enemigo de las ciencias del deporte. Pensar que el deporte es solamente ese que se vende en los noticieros, en la televisión y en la radio es una idea errada de lo que es el deporte para las ciencias del deporte y de lo que sería el deporte para el desarrollo social y humano. No existe deporte bueno, no existe deporte malo, existe solo deporte y sujetos que lo rodean con sus intenciones. El deporte, como la sociedad, se dirige siempre a su propio desenvolvimiento, a su propio desarrollo, el que busca siempre también el desarrollo humano. Son los esguinces de las sociedades, así como los esguinces del deporte, entiéndase esguince en el término anatómico, esas inflamaciones, esos tumultos, esas malas irrigaciones al lado de un ligamento, las que hacen que el deporte y la sociedad no se desenvuelva como debería hacerlo. Un parafraseo de ese texto que ustedes podrían acercarse a él, cosas dichas para una sociología del deporte o para un programa de sociología del deporte de Pierre Bourdieu. Bien, con eso terminamos nuestra conversa, apreciados y apreciadas estudiantes de segundo semestre de Ciencias del Deporte, licenciatura en Ciencias del Deporte y Educación Física. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Profe, antes había una pregunta que hemos problematizado en el primer encuentro que tuvimos con los estudiantes. Y bueno, todo es relativo. Ahora es la conferencia planteándonos que todo es relativo. Pero los muchachos estudiaron 2 artículos con relación al origen del deporte. Entonces, había una tendencia, una corriente que nos ubicaba en el origen antiguo del deporte. Entonces nos hablaba que viene desde
los griegos, incluso desde las civilizaciones pues, como Creta. Y otra tendencia que nos planteaba el deporte como hijo de la revolución industrial, como un fenómeno moderno. Entonces, tú desde la experiencia nos puedes dar esa claridad que nos quedó en esa discusión que tuvimos sobre el origen del deporte. Claro. Bueno, primero lo siguiente, cuando yo hablo de todo es relativo, lo referí justamente como una situación de error que debemos abolir en el ámbito del conocimiento científico. Y hay otros conceptos, la singularidad, que entran a reemplazar ese todo es relativo, porque si no entramos a ese relativismo, que es el escudo de la ignorancia. De ese yo pienso, yo creo, entonces como yo pienso, yo creo, entonces usted tiene que respetar el que yo pienso y yo creo, pero es que en el conocimiento científico, antes de usted, o sea, el conocimiento científico no nace con usted, así como la Tierra no nació con usted, usted nació en la Tierra, ¿sí? Pero la Tierra no nació con usted ni conmigo, ya estaba cuando nosotros llegamos, el conocimiento científico también, entonces esos relativismos, y en donde a veces la persona se escuda diciendo, es que eso es lo que yo pienso, respete mi pensamiento, no, pero respete usted también a aquellas personas que mucho antes que usted pensaron, colocaron un conocimiento sistemático y ordenado para que lo tomáramos. Entonces, ahí hice referencia a lo relativo como eso. Porque es muy interesante la pregunta y casi que yo pensé que era el espacio de apertura. Bueno, hay una cosa que yo siempre creo, no hay nada por casualidad y todo tiene una causalidad. Yo pensé en ese universo de que podría ser una pregunta que surgiera o que al menos iba a ser como la entrada, la introducción que se iba a hacer o que se antes de mi intervención, o que iba a ser una pregunta de la platea, del público. Nosotros tenemos que diferenciar muy bien, y cuando hablamos en ciencias del deporte, hablamos es de deporte moderno. Mire, yo respeto mucho los historiadores del deporte, pero cuando a mí un historiador del deporte me habla del deporte griego, el deporte romano, a mí me da cólico, ¿sí? Porque es como que si yo dijera en este momento el computador de 1915. El computador de 1915 era esto. No, eso tiene que llamarse otro nombre, se llamaba de otro nombre. No podemos llevarle, el monitor era este. O sea, hay palabras, el wifi de antes era salir por la ventana las viejitas y decirse, mi marido anoche, mi marido en cambio. No, o sea, hace parte de la broma, sí, se puede aceptar, pero no tiene sentido, hombre, el deporte, y Norbert Elias en eso es muy claro. Hay que leer a Norbert Elias en su desarrollo histórico sobre cómo el deporte efectivamente hace parte de un proceso de emergencia de aparición, pero hablamos de deporte moderno, ¿entiendes? El deporte que aparece con la modernidad. Hombre, y tenemos que aceptar con la cabeza en alto todas las críticas que vengan con ello. Sí, hasta la perversidad. Es que los marxistas no fue en vano que criticaron el deporte como un opio de la sociedad, así como la iglesia, como la religión, perdón. O sea, no es gratuito, porque es que el deporte es un fenómeno de la modernidad, es que el deporte, cuando es pensado y cuando yo dije esto de las Olimpiadas modernas, y yo lo dije muy claramente, cuando el señor Pierre de Coubertin se piensa las Olimpiadas modernas, no las piensa, ay, qué bueno Coubertin, hombre, humanista, qué bacano, gran pedagogo, o sea, los que son amantes del olimpismo perdonen la expresión, los chicos, o sea, se bajan los pantalones y se orinan cuando hablan de Coubertin. Yo no. Yo critico a Coubertin. O sea, la perversidad estuvo presente para imponer los Juegos Olímpicos de la modernidad, generar todo un sistema olímpico del deporte excluyente, ya sectario, radical y recalcitrante, que le quita la posibilidad a muchos de tener la experiencia de su corporalidad, porque si no maneja el gesto y porque si no es buen deportista no lo puede hacer, no puede estar en las Olimpiadas, lógicamente. Rescatando, diciendo que están en las Olimpiadas los mejores. Claro que sí, ellos trabajan para eso, pero se desuniversalizó la idea de deporte, que era el que no tenían en cuanto a prácticas de Juegos Olímpicos los griegos.
porque ellos incluían, no es que todos hicieran deporte, sino que incluían a la gran mayoría, así no fuese haciendo deporte en una condición para los Juegos Olímpicos. Tanto así que suspendían los conflictos bélicos. Ustedes vieron la película 300, ¿no? Suspenden las guerras en esos momentos. Entonces, yo prefiero llamar a lo que está antes del deporte moderno, lo que emerge con la industrialización, que por eso yo hablo de 2 hitos fundantes en esa lectura de qué entendemos por deporte, y yo soy muy claro, estábamos hablando del deporte moderno, y por eso hablo de 2 hitos fundantes. En realidad son 3 hitos fundantes. La revolución industrial, el urbanismo, y previamente un hito fundante político, que es el que trae la modernidad política, la Revolución Francesa. Entonces, cuando yo refiero el deporte, hablo del deporte moderno. Las otras manifestaciones, incluyendo las de América Latina y África, son algo que el profesor Vargas denomina, y que a mí me parece muy, muy oportuno y lo tomo como cierto, como buen concepto, cultura tradicional de movimiento. Esas prácticas de juegos tradicionales, populares, prácticas competitivas, muchas de ellas sí, incluyendo esas que se daban en la Grecia, son prácticas de cultura tradicional de movimiento. Ojo, porque ahí viene una pregunta, no, pero es que los olímpicos, los deportes existían antes de los griegos, porque es que los Juegos Olímpicos estaban en Grecia y luego aparecieron nuevamente. Y efectivamente, aparecieron nuevamente con otra lógica. ¿Qué fue lo que hizo Coubertin? Tomó unas prácticas que dejaron de hacerse. ¿Por qué dejaron de hacerse los Juegos Olímpicos de Grecia? Pues sencillamente, primero porque desaparece el Imperio griego. Es exterminado por los romanos. Y luego los romanos se convierten a la religión católica, entonces ese tipo de prácticas son prácticas que paganas del cuerpo. Entonces son abolidas, entonces se suspende toda una práctica de corporalidad del cuerpo durante ¿cuántos siglos? 18 siglos de imperio, de dominio de la Iglesia católica. No es que para el siglo XVIII, cuando emergen nuevamente los Juegos Olímpicos, finales del siglo XVIII, principios del XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no es que la Iglesia Católica no tuviese la misma fuerza, o no, efectivamente no tenía la fuerza, tenía fuerza, pero no tenía la misma fuerza. O sea, ya no existía el oscurantismo, ya no existía todo ese movimiento de persecución y de quema de brujas, y de diabolizar a todas las prácticas diferentes, toda la Inquisición que conocemos. Entonces, frente a eso, yo prefiero, es más cómodo para mí hablar del deporte moderno porque me ubica en unas problemáticas sociales y políticas que entiendo. A pretender decir que yo voy a estudiar el deporte durante todo eso, porque eso me lleva a estudiar unas prácticas de la corporalidad que no son muy asimilables al fenómeno del deporte hoy en día y tampoco en su origen en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lógicamente hay unos juegos que fueron elitizándose y se fueron convirtiendo en competencia y otros que desaparecieron en la Edad Media, por ejemplo, en el Medioevo, antes de la modernidad. Algunos de ellos se pulieron y se convirtieron en disciplinas deportivas. Entonces hay unas prácticas como el cricket, como el tenis, en sus vestigios, que se pulieron y se convirtieron en disciplinas deportivas, ¿no? Pero otras que desaparecieron, otras que tomaron otro, por ejemplo, el deporte ecuestre, es muy parecido a las competencias de caballería que había, ¿no? Las competencias entre los caballeros, ¿ya? Inicialmente eran gladiadores en Roma y que luego se convirtieron en las luchas de caballeros, ¿no? La esgrima es una de las disciplinas deportivas que como juego de niños fue convirtiéndose, en la Edad Media tuvo mucha fuerza como esas competencias de caballero, aunque esa esgrima era con muerte asegurada. Para la modernidad se desasegura la muerte, o sea, no hay que matar al rival, ya, y se colocan unos elementos que condicionen la muerte del rival. Entonces, creo que
que si ustedes me preguntan a mí, hombre, ¿cómo resolvemos esa duda? Yo les digo, la duda se resuelve. Ubíquense en la lógica del deporte moderno. Problematicen sobre el deporte moderno. ¿Cuál es ese deporte moderno? El que tiene 3 hitos fundantes. La revolución industrial, el urbanismo, porque es que es desde la lógica de cómo se fue urbanizando las ciudades que el deporte fue tomando fuerza. Porque el deporte también tiene un nacimiento en lo que aquí se denomina el hacer o el ocio, en el tiempo de ocio. Así como la escuela surgió también, y cuando uno va a estudiar la escuela tiene que estudiarla desde la modernidad y no estudiar los movimientos antes de la escuela, porque es desde la modernidad que se dan todo un poco de fenómenos de la evolución de la pedagogía, de la enseñanza. Entonces, ubiquen ahí, son 3 hitos fundantes: la revolución industrial, la urbanización y un hito político que es un poco antes, pero que siembra unas bases para que se dé la modernidad, que es la Revolución Francesa. Era esa pregunta, ¿cierto, Jason? Era esa duda que nos había quedado, pues, para sustentarlo mucho mejor. Pues, muchachos, abrimos el espacio. Preguntas para el profe Diego, aprovechémoslo. ¿Un comentario de? ¿Ninguno? Sí. Se hablaba al principio de la confrontación que hay. Se hablaba al principio de la confrontación que hay frente a la concepción de deporte, de la ciencia del deporte y la educación física. Entonces, ¿cómo entrelazar esos dos conceptos entre que ahí usted dice que no se comparten entre la educación física y las ciencias del deporte? ¿Otra vez? Sí. No, está bien. Sí, entiendo la pregunta es cómo hacer compatible educación física con ciencias del deporte. Bueno, lo primero es que, vea, con mucho respeto, yo sé que el trabajo fue arduo, algunas cosas acompañé por comentarios de las redes sociales, las discusiones y imagino que el trabajo de conceptualizar fue amplio y yo no quiero ser irrespetuoso con los procesos. Creo que cada uno, cuando nos metemos en este cuento de la academia, vivimos nuestros propios procesos y nuestro propio calvario y resultamos en ocasiones crucificados, en ocasiones resucitamos, o nos pasa lo del ave fénix, desde las cenizas reconstruimos ciertas cosas. En la Universidad del Valle, en el 90, cuando yo comencé a teorizar, siendo estudiante de tercer semestre, a identificarme con ciencias del deporte, junto con otro grupo de estudiantes, teníamos muchos oponentes conceptuales que después se convirtieron en oponentes físicos y reales, pasando a un ámbito de la enemistad. Tanto de un lado como del otro. Nosotros no éramos los buenos, ni los otros eran los malos. Simple y llanamente no entendimos aquello que en algún momento surgió como propuesta y era la coexistencia. Coexistamos como paradigma. No queremos que ustedes dejen de existir, pero déjennos existir a nosotros, porque el lenguaje hegemónico y la práctica y la lógica hegemónica era la de la educación física y más la cultura física. Entonces, rescato mucho el que tal vez avanzando 20 años, más de 20 años, se proponga una idea de algo integrador, algo coexistente.
yo siento que hay muchas cosas que son muy difíciles de unir, especialmente de manera conceptual. Si usted va al campo de la educación física y lee la definición de deporte que hay desde las producciones de educación física, no se aproximan a lo que nosotros elaboramos desde las ciencias del deporte, a lo que nosotros creemos en ciencias del deporte, consideramos en ciencias del deporte y constatamos en ciencias del deporte. En la educación física, el deporte es definido como el conjunto de prácticas físicas, de rendimiento físico, etcétera, etcétera, y nosotros no lo queremos ubicar ahí. Disculpen, me está entrando una llamada y pienso que es urgente. Oi, boa tarde. Oi? É Diego mesmo, tudo bem? Tem às 10 da manhã, não? Ótimo, para mim é muito melhor. Oxe. Não. Tem como você... Vale. Él está escuchando, pero nosotros no lo estamos escuchando. Isso. Oi, Joey. Obrigado. Obrigado a você, viu? Beijo. Tchau, tchau. Disculpen, es que tenía que atender. Ahora sí. Listo, profe, volvemos. Habíamos silenciado micrófono y audio. Seguimos. Ah, ya, bien, está bien. Bueno, entonces, ese esfuerzo que se ha hecho para elaborar un documento que integre y hablen de licenciatura en Ciencias del Deporte y Educación Física, nosotros utilizamos una palabra que ya después dejé de utilizar precisamente porque era agresiva como se interpretaba. Eran dos palabras en realidad, híbrido y ecléctico. Pero yo pienso que hoy en día, en la posmodernidad, un profesional puede desenvolverse teniendo el título y si es aceptado como tal profesionalmente, tanto en el ámbito privado como en el ámbito oficial, o sea, en lo público, para desenvolverse, para desempeñarse. Entonces, bienvenido el título con la licenciatura. Siempre y cuando la formación tenga muy claro los dos campos, yo incluso propondría que si la institución puede llegar a que el título en general es licenciatura en Ciencias del Deporte y Educación Física, pero que permita que después tal vez en los 2 últimos semestres unos colegas profundicen más en esto de las ciencias del deporte y otros profundicen más en eso de la educación física, para que ya en el campo profesional, en esa diferenciación, consigan tener esa especificidad y desempeñarse con mayor sentido, pues sería bienvenido. Si no es posible, pues bueno, les tocará en el campo de trabajo a ustedes definirse. Porque algo sí es claro, cuando uno se convence conceptualmente de algo, cuando está trabajando, ese convencimiento conceptual es el que lo hace a usted cualificado. No es el cartón, no es el título que recibió, es su práctica, su convencimiento, el que lo cualifica. Entonces, pueden, Camilo, pueden tener fuentes, discursos. Lo que no conseguimos en su momento, los que iniciamos estas discusiones, porque como te digo, eso se convirtió en enemistades que con algunos aún existen, con otros nos encontramos en campos profesionales, en campos de ocupación, perdón, e hicimos del campo de ocupación un acercamiento profesional interesante y coexistimos y conversamos. Con otros no fue posible, con otros la situación de diferencias
fue muy amplia y para algunos profesores míos, que siempre los respetaré, pero se jubilaron, no consiguieron nunca como entender que era la propuesta de un apostar diferente a otra cosa y no eliminarles conceptualmente. Mucho respeto, mucho entre ustedes y, hombre, hacer todo lo posible por eliminar ciertos prejuicios de la sociedad con los que estudiamos ciencias del deporte, con los que estudiamos educación física, o los que estudian educación física porque nos asimilan. Y es que solamente estamos determinados por el sudor, el mal olor en las axilas, la chucha y la pecueca. Y eso lo tenemos que acabar también con nuestras propias presentaciones y con nuestra propia habla frente al otro. Eso lo tenemos que acabar con nuestro propio discurso. ¿Ya? Invitarlos a eso. Una nueva idea y una nueva imagen de un profesional es viable dependiendo de ustedes mismos, de cada uno de nosotros. Y los que hemos avanzado, los que hemos llegado lejos en el ámbito de la academia, no es que seamos superdotados o que seamos unos genios, simplemente pensamos diferente en algún momento y empezamos a hacer la diferencia. Pero así como ustedes están sentados hoy frente a mí en el computador o mirándome, yo estuve sentado frente a una persona que habló diferente y que me entusiasmó a seguir la carrera y me entusiasmó mucho a estudiar y a leer y a ir mucho más allá de lo que me daban los profesores. Entonces los invito a eso también, a que vayan un poco más allá de eso, que lo que los espacios de profesores tienen para darles a ustedes es poco. El otro tienen que colocarlo ustedes de su parte. Bueno, muchachos, yo creo que alguien tiene alguna intervención o ya para que el profe también pueda seguir haciendo sus actividades. Sí, ahora estoy casi en precalentamiento, en estado de prearranque para el partido de la noche, ¿no? De la tarde aquí. Entonces, con la camiseta ya. No, se le congeló a él. Boris, ¿nos escuchas? Sí, fue a él. Listo, volviste, es que te había sido un segundito. Ya, listo. Bueno, la verdad les agradezco mucho, muchachos, por la atención, muy buenas preguntas, tienen un grupo humano ustedes allá de profesores, aprovéchenlos. Ustedes mismos son un muy buen grupo humano, aprovéchense, compartan mucho, vivan la vida universitaria, que es una de las cosas más bacanas después de la vida secundaria, muy bacana. El tiempo se va volando, de aquí a poco ustedes están graduando y el medio social les exige trabajar. Entonces aprovechen sus espacios, sus escenarios, ¿ya? Profe. Hola, China. Profe, qué alegría verlo. Gracias, muy amable. Igual para mí es un placer verte. ¿Cómo va tu bebé? Profe, grandota, ya tiene 6 años, pero bueno, sobre todo, profe, Cerremos. Profe, luego hablamos, me gustó mucho verlo, tenemos que seguir en contacto. Ya terminamos. Me alegra verlo bien. Bueno, por supuesto que sí, a mí también me alegra mucho verlos, ustedes que fueron mis estudiantes hoy son profesores y siguiendo con el legado, impartiendo conocimiento, la verdad que para mí es... estoy así como dice Amparo Grisales, vea, me puse así, ¿no? O sea, estoy erizado. Un abrazo para todos allá y lo mejor, avante en el conocimiento. Profe, usted les decía algo a los muchachos, que seguramente alguna vez tuvo un profe que lo motivó a hacer algo diferente, y pues que sea este el espacio para reconocer que gracias al profe Bolaños, también otro grupo de profes que nos formaron a nosotros tomamos la decisión de hacer algo diferente con esto. Yo siempre quise, desde que los escuché y los estudié a ustedes como profes, aportar a la transformación de esto. Y creo que es un espacio público, profe, para reconocerse lo que la vida nos pone en diferentes caminos. Creo que nos sacó del sitio donde más quisimos estar, pero hoy estamos haciendo academia y defendiendo esto desde otros lados. Entonces, profe, un saludo desde aquí y muchas gracias por todo lo que nos ha transmitido.
Para los, fue muy emocionante. Un momentito.